Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es María Alejandra Zuluaga. Yo voy a hablar sobre promedios y funciones de procesamiento de datos. Ok, a modo de introducción, el análisis de datos es una herramienta fundamental en diversas áreas del conocimiento, como la estadística, la economía, la ingeniería y las ciencias sociales. Dentro del procesamiento de datos existen varios conceptos y funciones. Estas permiten obtener información útil para la toma de decisiones. Entre estos destacan los promedios simples, el promedio ponderado y funciones como mínimo, máximo, totales, truncar, redondear y el aleatorio. En este trabajo de investigación vamos a explorar cada uno de estos elementos y sus aplicaciones. Okay, aquí tenemos lo que sería promedio simple. El promedio simple o media aritmética se obtiene sumando todos los valores de un conjunto de datos y dividiendo el total entre la cantidad de valores. Aquí, por ejemplo, tenemos la fórmula donde se suman cada valor y se divide entre la cantidad de valores. Este promedio simple es útil cuando todos los elementos tienen la misma importancia. Se utiliza como para notas escolares, análisis de datos cuando todos los valores tienen el mismo peso. Tenemos aquí por otro lado el promedio ponderado. El promedio ponderado se utiliza cuando cada valor tiene una importancia o un peso diferente, un valor diferente. Es más preciso cuando ciertos elementos influyen más que otros en el resultado. Por ejemplo, aquí tenemos que el promedio ponderado, donde X significa los valores y la W sus respectivos pesos. Por ejemplo, en esta imagen que vemos aquí, está el peso 1 de 60 por 1, 80 por 2, que sería el segundo valor, 90 por 3, que sería el tercer valor, y lo divide entre 6. Aquí más adelante les voy a presentar este video para que lo podamos entender un poquito mejor. Muchas veces nos preguntan, ¿cómo se calcula el promedio ponderado? Para ello, vamos a suponer que matriculaste en cada ciclo al menos una materia, que una pesaba 6 créditos y la otra 4 créditos y que te sacaste un 10 y un 5 como nota final. Con estos datos, calculemos el promedio ponderado, multiplicando la nota final por el creditaje del curso. Luego, sumamos estos resultados y lo dividimos entre el total de créditos matriculados durante el año. Este sería tu promedio ponderado. Ok, entonces por otro lado aquí tenemos lo que sería la aplicación del promedio ponderado. Este tipo de fórmula se utiliza para calcular promedios en asignaturas con diferentes porcentajes, evaluación de desempeño con criterios ponderados. Vamos ahora con funciones de procesamiento de datos. A continuación, entonces vamos a escribir las funciones básicas usadas en las hojas de cálculo de Excel, como también las que utilizamos en Google Sheets o lenguajes como Python. La primera función que tenemos aquí es totales o suma. Suma todos los valores en un rango determinado. Como lo pueden ver acá, esta es la función suma, paréntesis. Aquí pues tenemos el rango de la A1 a la A5, función de suma, y pues nos da el total. Luego tenemos las funciones de mínimo y de máximo. El mínimo lo que hace es que devuelve, la fórmula da el resultado, devuelve el valor más pequeño. Y el máximo calcula el valor más alto. Entonces aquí tenemos pues los ejemplos, igual de la A1 a la A5, donde el mínimo sería 10
Y aquí el máximo, igual de la A1 a la A5, donde el máximo sería 50. Esta es la fórmula, igual mínimo y el rango de celdas. Y para el máximo, igual máximo y el rango de celdas. Tenemos la función de promedio, también conocida como average. Esta calcula la media aritmética. Este es el ejemplo de la función, igual promedio y entre paréntesis las casillas a las cuales vamos a sacar el promedio. Aquí podemos encontrar el ejemplo, igual average o promedio y entre paréntesis el intervalo de las casillas. Donde, por ejemplo, acá de la A1 a la A5, con estos valores 10, 22, 44, 50 y 11, el promedio sería 27.4. Seguimos con la función de truncar. Truncar en español o trunc en inglés, igual entre paréntesis. Esta función lo que hace es eliminar los decimales sin redondear, solo elimina los decimales. Por ejemplo, aquí tenemos igual truncar y entre paréntesis la casilla donde yo había indicado 5.22 y él lo que hace es redondearlo a 5. Entonces casilla dejé 8 y lo redondea a 5. Por ejemplo, aquí tenemos este otro ejemplo, 5.89 con la función de entruncar quedaría en 5. La función de redondear o round en inglés. La función es la palabra redondear y entre paréntesis, aquí están las dos casillas, está pues el rango o el valor de la casilla que vamos a redondear y luego aquí en la segunda opción en la fórmula lo que deja es un número decimal. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí yo le puse que el ejemplo era 5,89 y le estoy diciendo que me lo redondeé con un decimal y él me va a dejar el resultado 5.9. Aquí tenemos la función de aleatorio o rand. La función de aleatorio es que va a encontrar un número decimal aleatorio entre 0 y 1. Por ejemplo, aquí rand o aleatorio, entre paréntesis, nada más escogí la casilla y el número aleatorio que identificó era 0.66. Esta va a ser la función aleatorio. Hay una función adicional que es aleatorio.entre y luego los paréntesis. Esto es para devolver números enteros, para que el ejercicio, la respuesta sea un número entero. Aquí, por ejemplo, yo puse aleatorio.entre, bueno, en inglés sería run between y entre paréntesis del 1 al 100, que fue el rango que yo escogí. Y él me tiró aleatorio el 19. Ok, las aplicaciones en que podemos poner en práctica estas funciones son utilizadas en educación para calcular promedios de notas, en empresas para análisis de ventas, inventarios y estadísticas, en investigación para procesamiento de datos estadísticos y en sistemas informáticos en cálculos automatizados y generación de prueba. Como conclusión, entonces podemos entender el comprender y aplicar correctamente los conceptos de promedio simple, promedio ponderado y funciones de procesamiento es esencial para el análisis cuantitativo. Estas herramientas nos permiten interpretar datos con mayor precisión
optimizando procesos y fortaleciendo la toma de decisiones en distintos contextos. Aquí esta sería mi bibliografía y muchas gracias.